Y Catherine Martorell respondiendo. Pero seguimos con nuestro panel de doctores. Se ha incorporado Luis Astudillo también. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Así que bueno, veníamos también resolviendo una serie de preguntas que la gente puede hacer también con respecto a lo que está pasando hoy día con el coronavirus. A mí me gustaría agregar a lo que se había mencionado respecto de los síntomas, que aunque existe cierta casuística que menciona ciertos síntomas como los más comunes, ¿sí? En el caso de los adultos mayores la presentación puede ser atípica, es decir, diferente a cómo se presenta en los más jóvenes. Entonces es importante que tanto los cuidadores como los familiares que están en contacto con estas personas, por supuesto, manteniendo el aislamiento y las condiciones de desinfección, estén atentos a algunos síntomas que pueden ser distintos, sobre todo en aquellos que son más frágiles, pueden presentar, por ejemplo, confusión, agitación, y entonces quizás la fiebre no va a ser tan frecuente como en los adultos. ¿Confusión? Perdón, me dejaste ahí... Sí. Pueden desorientarse Exacto. Y entonces al presentar síntomas que son distintos a los que se han descrito, las personas podrían pensar de que no es un contagio. Y eso retrasar la atención y por lo tanto eso influir sobre cuál es el pronóstico de ese paciente. Entonces es importante de que en los adultos mayores tengan presente de que la presentación de síntomas puede ser diferente que la que se da en el adulto y por lo tanto cualquier cambio, inclusive malestares gastrointestinales, ¿sí? Pueden ser un indicador de que el paciente tiene algún cuadro de contagio y por lo tanto es necesario hacerle una evaluación. Quiero agregar que hay una medida muy importante que se anunció ayer que tal vez no se ha destacado suficientemente, que es que las garantías del plan Auge, que rigen para varios millones de chilenos en 85 enfermedades, se van a diferir por un tiempo mientras el brote epidémico esté en curso. Pero esto se va a aplicar con mucho criterio, porque tal como conversábamos, los adultos mayores que tengan enfermedad crónica, un estudio de un cáncer, una enfermedad inmunológica, no se trata de desvestir un santo para vestir otro. Se trata que haya gente, y por eso hago mi llamado también a que la gente que tiene una enfermedad auge y se siente desprotegida porque no le están cumpliendo los plazos para hacerse un escáner, una radiografía, para acceder a un medicamento caro, lo pida, porque el criterio médico es que no haya gravedad o agravamiento a partir de esta medida que se relaja, que es la garantía auge, que tiene plazos súper precisos, pero que ahora, por esta condición, en el fondo es el paciente o su familia la que tiene que exigir los plazos para que esto no se pierda. Entonces, tenemos preguntas de nuestro público a través de nuestras redes sociales. Marcela de Cerrillos, muy buenos días. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, muy buenos días. Antes se me cortó la comunicación. Sí, te tuvimos que interrumpir porque iba a hablar la ministra, pero ahora, por favor, tu pregunta era para el doctor Juan Luis, tengo entendido, sí, ¿cierto? Para el señor Castro. Él está haciendo hincapié de que uno cuando tiene los síntomas, ¿cierto?, se puede acercar a un médico y pedir una licencia médica para que en tu trabajo no te hagan ningún tipo de descuento y ese tipo de situaciones. Mi consulta es puntual. ¿Dónde me puede recomendar que me atienda un médico en forma gratuita? Porque no tengo los medios, ¿cierto?, para poder seguir pagando médicos particulares. ¿Dónde puedo yo acercarme para que a mí me den una licencia, siendo que yo estoy con una enfermedad que es de alto riesgo? ¿Cuál es tu comuna, perdón? ¿Dónde vives? Laguna Verde. En Valparaíso. Sí, Valparaíso, Sí, mira, es súper Juan Luis preciso Castro. y simple, y te agradezco la pregunta porque hoy la red pública está preparada para que si tú entras en la categoría de contacto estrecho, vale decir que de verdad vas a tener que guardar cuarentena por 15 días, significa que esa misma atención médica en tu CEFAM, en tu posta rural, en el hospital más cercano, en ese instante se verifica la licencia médica. Porque lo que estaba pasando hasta hace 2 días era que la gente le decían, guarde reposo, váyase en cuarentena porque usted es un contacto estrecho, pero no había el respaldo del justificativo de la licencia. Ahora sí. Entonces, en la red pública es gratuito, basta ir, pedir la hora, en horario diurno, o si es un sapo, de noche, o si es urgencia. Y si es categorizado como contacto estrecho, ojo, porque es el requisito. O sea, estar en alguna red de contacto estrecho, ahí sí corresponde el reposo y la garantía. O sea, solo si estuvo en contacto estrecho con un sospechoso. Es positivo. Positivo, perfecto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Oye, Luis Astudillo, no lo presenté como el cirujano, doctor del pueblo también. Tenemos una pregunta por Twitter en este momento para que la pueda contestar alguno de nuestros Que la responda Luis, que viene sumándose. ¿Cuál es la pregunta de Twitter? La pregunta dice... así. Ahí está, mira. Después de que estoy con alguien con COVID-19 y tuve un contacto en donde me contagió,
¿cuánto es el lapso de tiempo en que yo me vuelvo contagioso? ¿Horas, días? Luis, ¿quieres contestar tú esta? Sí, es una muy buena pregunta. Hay distintos criterios porque al principio se hablaba que las personas eran contagiosas cuando presentaban síntomas, pero se demostró en un caso de una persona de nacionalidad china que viajó a Alemania, tuvo una reunión de trabajo con unos ejecutivos alemanes y no tenía ningún síntoma. Después regresa a su país y empieza con fiebre, empieza con toda la sintomatología del coronavirus. Entonces vemos que también en este caso de la enfermedad del COVID-19 también existen los portadores asintomáticos. Entonces la persona, una vez que se puso en contacto, sí podría empezar a contagiar desde en las primeras horas, en los primeros días. Se dice que existe un periodo de incubación que va desde un día hasta 14 días en promedio, y que las personas empiezan, generalmente lo más frecuente es que a los 5 días ya empiecen con los síntomas. Entonces podría eventualmente estar contagiando en ese periodo. Hay paciente que también es asintomático, ¿eh? Hay Sí, pacientes que se da, asintomáticos. principalmente también en algunos jóvenes, que son los que transmiten el virus. ¿Tú querías decir algo, Claudia? Sí, efectivamente que el promedio en Chile es entre 5 y 6 días para manifestar los síntomas. Sin embargo, volver sobre el tema de los asintomáticos, las personas que no presentan síntomas, a que no se descuiden. Y con mayor razón si hemos estado en contacto con una persona que ha sido certificado, que ha sido testeado como positivo. Ese era el Perfecto. Tenemos más preguntas al público, pero vamos a ir a una pausa. Volvemos, todavía nos queda mucho rato aquí en el Mucho Gusto para responder sus interrogantes. Vamos a volver. En Enel tomamos todas las medidas para reducir los riesgos de contagio.